México es un país donde la realidad supera por mucho a la ficción. Aquí, los volcanes nacen frente a tus ojos, las brújulas se rinden ante desiertos magnéticos y ciudades enteras desaparecen en cuestión de horas. Hoy te voy a contar 15 misterios, leyendas y fenómenos comprobados que te demostrarán por qué México es uno de los lugares más fascinantes del planeta. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar te dejará sin palabras. Comenzamos con un lugar donde las leyes de la física parecen romperse. Imagina que vas caminando por el desierto de Durango y de repente tu brújula deja de funcionar, tu radio solo emite estática y hasta tu celular pierde toda señal. No es ciencia ficción. Estás en la zona del silencio. En lo alto de Durango, este desierto parece normal, hasta que los aparatos electrónicos empiezan a fallar. El Instituto de Geología de la UNAM ha documentado concentraciones anómalas de magnetita que alteran estos dispositivos. La fama de este lugar explotó en los años 70, cuando equipos de la NASA llegaron aquí buscando los restos de un cohete caído. Pero el misterio no termina ahí. La fauna local, como tortugas y lagartijas, muestra mutaciones de pigmentación que han sido estudiadas por biólogos. Y aquí viene lo más extraño. Este punto en el mapa forma una línea casi perfecta con el Triángulo de las Bermudas. Y las pirámides de Giza, aunque no hay pruebas de que estén conectados, la coincidencia señalada por geógrafos es, por lo menos, inquietante. Ahora, imagina ser testigo del nacimiento de una montaña. En México, esto sucedió. En 1943, en Michoacán, un agricultor llamado Dionisio Pulido vio cómo la tierra de su maizal se abría y comenzaba a escupir ceniza y fuego. Así nació el Paricutín, uno de los pocos volcanes cuyo nacimiento fue presenciado y documentado en tiempo real. Los registros geológicos son increíbles en solo 24 horas. El volcán ya medía 50 metros de altura. El estruendo fue tan grande que pueblos enteros tuvieron que ser evacuados, incluyendo San Juan Parangaricutiro. Hoy, la iglesia de ese pueblo, semienterrada por la lava, es el único testigo físico de aquella catástrofe. Lo más raro es que el Paricutín creció más de 400 metros en menos de una década, algo extremadamente inusual en vulcanología. Por eso, la Smithsonian Institution lo cataloga como uno de los eventos volcánicos más estudiados y documentados de la historia. En los canales de Xochimilco existe un lugar que parece sacado de una pesadilla, la Isla de las Muñecas. Cientos de muñecas viejas, rotas y deterioradas por el clima, cuelgan de los árboles como vigilantes eternos. La leyenda, contada por los habitantes locales, dice que su cuidador, Julián Santana Barrera, comenzó a colgarlas como ofrenda tras encontrar, según él, indicios de un espíritu en los canales. Aunque la ciencia explica el ambiente tétrico por el deterioro natural y la sugestión colectiva, los archivos locales sí confirman que Julián pasó décadas recolectando muñecas de forma compulsiva. El misterio se alimenta de los relatos de visitantes que, desde los años 70, afirman haberlas visto moverse con el viento de una forma extraña e inquietante. El dato final y escalofriante es que Julián fue encontrado sin vida en el mismo canal donde, según él, comenzó toda la historia. Todos conocen Chichén Itzá, pero pocos saben que su pirámide más famosa, la de Kukulcán, es como una muñeca rusa gigante. En su interior, oculta dos templos más antiguos. Gracias a tomografías eléctricas realizadas por la UNAM y el INAH, se descubrió esta estructura triple. La capa intermedia data del año 1000, pero la más profunda podría pertenecer a los primeros asentamientos mayas del sitio. Y aquí viene lo inesperado. Toda la pirámide fue construida sobre un cenote subterráneo. Esto sugiere, según las hipótesis culturales más aceptadas, una alineación ritual con el inframundo maya. Para confirmar que este lugar era sagrado, los arqueólogos encontraron en el templo más profundo un trono en forma de jaguar rojo, una pieza única que confirma que este espacio oculto era usado para ceremonias de la más alta élite. Ahora, imagina que tu ciudad entera es tragada por la tierra. En 1985, en Pichátaro, Michoacán, se formó una grieta de casi 1 kilómetro de largo que comenzó a devorar terrenos, casas y cultivos. El fenómeno fue documentado por Protección Civil y geólogos nacionales. Según los informes técnicos, el colapso se debió a fallas geológicas activas y movimientos subterráneos del eje neovolcánico. Los habitantes describieron cómo el suelo vibraba,
y parecía respirar antes de abrirse. Lo más impactante es que corrales enteros y zonas de cultivo desaparecieron sin dejar rastro visible en la superficie. Y lo peor es que los estudios posteriores demuestran que la grieta sigue activa y podría reabrirse en cualquier momento. En Oaxaca existe un ser vivo que rompe todos los récords mundiales. Se trata del árbol del tule, un ahuehuete que posee el tronco más ancho del planeta. Su diámetro comprobado es de más de 14 metros. Necesitarías más de 30 personas tomadas de la mano para poder abrazarlo. Por mucho tiempo se pensó que eran varios árboles fusionados, pero los botánicos han demostrado que es un único y majestuoso ejemplar. Lo más interesante es que las formaciones de su corteza crean figuras que los zapotecos interpretaban como mensajes de sus dioses. ¿Y el dato que te sorprenderá? Aunque perforarlo para datarlo lo dañaría, análisis no invasivos sugieren que este árbol podría tener más de 1500 años. También en Oaxaca encontramos un paisaje que desafía la lógica en Yerbelaguaná. Primera vista, parecen cascadas gigantescas congeladas en el tiempo, pero en realidad son formaciones de roca. Se crearon a lo largo de miles de años por escurrimientos de agua extremadamente rica en carbonatos que se fueron petrificando. El proceso geológico es fascinante, pero lo realmente inesperado es que debajo de estas cascadas de piedra brotan manantiales de agua caliente. Lo curioso es que no hay actividad volcánica directa en la zona que explique este fenómeno. El misterio se profundiza con análisis isotópicos que revelan que el agua viaja desde profundidades inusualmente grandes antes de emerger a la superficie, creando este espectáculo natural único en el mundo. ¿Has visto alguna vez un lago de color rosa chicle? En Yucatán se llama Las Coloradas y su tono rosado intenso parece salido de un sueño. No es magia, es ciencia. Estudios microbiológicos han demostrado que el color se debe a la presencia de una halobacteria y microalgas ricas en beta-carotinos que prosperan en aguas con alta salinidad. Lo curioso es que el color no es permanente, se intensifica bajo ciertas condiciones de sol y viento, creando un efecto visual casi irreal que cambia durante el día. Y aquí va un dato de otro mundo. Este mismo tipo de microorganismos que pintan el agua de rosa existen en ambientes salinos de Marte, según estudios de astrobiología comparada. Ahora, un pueblo mexicano donde el tiempo parece retroceder cada año, en Tlacotalpan, Veracruz, y otras comunidades del Golfo, el río Papaloapan se desborda anualmente, cubriendo calles enteras. Este fenómeno, registrado desde la época virreinal, transforma la ciudad en una especie de Venecia temporal. Pero cuando el agua baja, el pueblo vuelve a su estado original, como si la vida rebobinara. Lo más sorprendente es que sus habitantes no luchan contra el agua, conviven con ella. El INAH ha documentado casas construidas con bases elevadas de hasta 1 metro, diseñadas específicamente para este ciclo. De hecho, mapas del siglo XVIII muestran que el trazado urbano fue planeado para convivir con las inundaciones, no para evitarlas. Imagina un desierto que en realidad fue un bosque jurásico. En la zona limítrofe entre México y Ecuador se encuentra el bosque petrificado de Puyango, un lugar lleno de troncos de árboles fosilizados que tienen hasta 120 millones de años. Aunque la mayor parte está en Ecuador, los registros geológicos mexicanos documentan que este sistema del Cretácico continúa en su territorio. Lo realmente impactante es que estos árboles petrificados, algunos de más de 10 metros de largo, pertenecieron a especies extintas que crecían en climas tropicales y húmedos. Todo lo contrario al paisaje desértico actual. Es como caminar por un cementerio de gigantes de una era perdida. En el estado de Puebla, se esconde una ciudad prehispánica con una ingeniería que supera a muchas modernas San Cantona. Este sitio arqueológico posee una red de calzadas, canales y reservorios construidas sin usar mortero, solo piedra sobre piedra. La precisión es tal que, según estudios topográficos del INAH, sus canales todavía drenan el agua de lluvia de forma funcional después de siglos. Pero lo que desconcierta a los arqueólogos es que Cantona tenía más de 500 juegos de pelota, más que cualquier otra ciudad mesoamericana. Y un detalle final, algunos de sus pasajes están tan perfectamente alineados con los cerros cercanos que se cree que también funcionaban como un gigantesco observatorio astronómico. Probablemente has oído hablar de las momias de Guanajuato. Pero,
¿Sabías que su preservación es completamente natural? A diferencia de las momias egipcias, estas nunca fueron embalsamadas. Su increíble estado de conservación se debe a las condiciones únicas del subsuelo, a una combinación de minerales, baja humedad y ventilación constante, que provocó una deshidratación rapidísima de los cuerpos. Estudios forenses han revelado que este proceso fue tan rápido que algunas momias conservan su expresión facial, un fenómeno causado por la contracción muscular natural postmortem. Lo más conmovedor y sorprendente es que entre ellas se encuentran casos de mamás con sus bebés recién nacidos, ambos preservados juntos por la naturaleza. En Guerrero, existe un pueblo donde la gente se viste de diablo para pedir lluvia. En Teloloapan, la danza de los tlacololeros es una tradición ancestral documentada desde la época colonial. Los danzantes usan máscaras grotescas de madera, talladas a mano, y azotan látigos para simular el sonido de los truenos. Según los antropólogos, este ritual es una fascinante mezcla de ritos agrícolas indígenas para invocar a Tlaloc, el dios de la lluvia, con simbolismos cristianos introducidos por los misioneros. Lo interesante es que cada máscara representa un tipo de espíritu asociado al clima. Y el dato final, algunas de estas máscaras son tan valiosas que se heredan de generación en generación, llegando a tener más de 100 años de antigüedad. ¿Y si te dijera que el mar en México a veces escupe esferas perfectas? En las playas de Sonora y Baja California es común encontrar unas curiosas bolas de mar. No son rocas, sino esferas hechas de fibras vegetales compactadas. Biólogos marinos han explicado que se forman cuando las corrientes oceánicas giran y enrollan restos de pastos marinos hasta crear estas bolas casi perfectas, a veces con capas internas como las de un tronco de árbol. Pero lo que las convierte en un archivo del presente es un hallazgo reciente. Dentro de ellas se han encontrado microplásticos atrapados, convirtiéndolas en un registro de la contaminación de nuestros océanos. Y cerramos con el evento que literalmente cambió la historia del mundo y que tuvo su origen en México. Hablo del impacto del meteorito de Chicxulub en la península de Yucatán. Su colisión, hace 66 millones de años, es el evento que, según cientos de estudios geológicos, contribuyó a la extinción masiva de los dinosaurios. El cráter es tan grande que no se ve a simple vista, pero debajo del mar aún existe un anillo de picos visible solo con escáneres sísmicos. Y aquí está el dato más esperanzador y sorprendente. Las rocas perforadas del cráter contienen rastros de vida microbiana que surgió muy poco tiempo después del impacto. Es una evidencia clave de cómo la vida puede recuperarse incluso después del cataclismo más grande que ha visto nuestro planeta. Como ves, México es un cofre de tesoros, misterios y maravillas que no deja de sorprendernos. Cada uno de estos lugares guarda una historia que nos recuerda lo increíble que es nuestro mundo. Gracias por acompañarme en este viaje. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte más historias asombrosas. Nos vemos en el próximo video.